¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a Hechos de los Apóstoles. Por la gracia del Señor, hoy ya estamos acá en el capítulo 2, dando inicio a este capítulo también. Espero podamos deleitarnos en Él, si el Señor nos da vida, en lo que podamos recorrer de Él, que también nos dé la gracia para mirar allí el andar de nuestros hermanos, cómo ellos vivían con los ojos puestos en el Señor, dependiendo de Él constantemente, disfrutando de una comunión plena con la iglesia, no descuidando tampoco las responsabilidades que tenían, sino también rogando la gracia del Señor para andar. Así que vamos a apreciar ahora, vamos a mirar el versículo 1 de este capítulo 2 y eso es lo que vamos a pedir al Señor que nos permita mirar hoy, ¿sí? Estudiar juntos. Hechos capítulo 2 versículo 1 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Vamos a ver a modo de título: Jesús, Señor y Cristo, Él es Señor de su mies, ¿sí? Así vamos a mirar en el día de hoy. Vamos al Señor en oración. Señor Dios y Padre, te damos las gracias por tu infinita bondad. Señor, gracias por todo lo que has hecho a favor de tu pueblo, Señor, para la gloria de tu nombre siempre. Y cómo haces, Señor, que criaturas que te aborrecían ahora puedan exaltar tu nombre, depender de ti, esperar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que cambias los corazones, no depende de nosotros, no hay fuerza alguna en nosotros para hacer semejante operación. Y por eso, Señor, te damos gracias y rogamos a ti, Señor, que obres así en cada momento, en medio de tu iglesia, aquellos que vienen, están, escuchan, participan. Señor, te ruego que obres llevándolos a poner los ojos en Cristo. Y a tus santos, Señor, a tus hijos, a tu iglesia, Señor, que conforme al amor que hemos visto y recibido en Cristo Jesús, así también esté nuestro responder a ti cada día. Así también esté el hecho de amarte a ti, Señor, porque tú nos has amado primero. Oh Padre, danos ese corazón, Señor, para cada día. Ayúdanos a poder ver como el Hijo decía de este primer mandamiento y grande, Señor, que uno va a amarte a ti, Señor, con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, Señor. Entonces, viendo que hoy nos has dado, Señor, hasta el día de hoy, salud, te ruego, Señor, que podamos vivir por tus méritos y por tu fuerza, Señor, en ese mandamiento también, poniendo todo nuestro ser a la disposición y al servicio de la justicia. Oh Padre, ayúdanos, te lo pedimos. Gracias, Señor, porque eres digno, bueno y justo, Señor, y te has compadecido de nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, mis hermanos, los hermanos que estamos mirando el pasaje de Hechos, de estos capítulos, hemos dividido este versículo, o hemos hecho hasta acá, para mirar como modo también de introducción de lo que va a venir al capítulo 2. Es como una entrada a lo que vamos a hacer, ¿sí? Y vamos a rogar al Señor que nos permita apreciar, que nos permita contemplar, aprender y rogar a este Señor que, al ser expuestos por su palabra, Él nos dé o renueve, mejor dicho, su entendimiento, ¿sí? Un entendimiento para que nosotros no nos amoldemos a este presente siglo malo, para que no tomemos la forma de la corriente de este mundo, para que nosotros no vayamos buscando o corriendo en pos de lo que todo el mundo hace, ¿sí? Ya no como antes vivíamos, cuando estábamos en la vanidad de nuestros corazones, apartados de Dios, alejados de Dios, sin Cristo, sin esperanza en este mundo, sino que ahora teniendo una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, podamos aferrarnos a su palabra, ya que Él resplandeció en nosotros, nos abrió el entendimiento y pudimos ver cuánto ofendimos a Dios
Entonces, roguemos a Él que podamos mirar siempre así en su palabra y que haya corazones dispuestos en nosotros para honrarlo, para obedecerle, para exaltar su nombre, para que pueda verse en medio de nosotros esa luz que dice el Señor en Mateo también cuando enseña de eso: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz que está en una montaña, una ciudad que está sentada en una montaña, no se la puede ocultar porque es visible, es evidente, se ve en la noche. Es algo que se puede apreciar, hay vida, allí constantemente hay movimiento, es algo que se ve, no se lo puede tapar. Entonces así también cada uno de nosotros, mirando eso, siendo esa luz en este mundo en tinieblas, tampoco el pueblo de Dios pasa desapercibido hoy día. ¿Por qué? ¿Por nosotros? No, es por los méritos de nuestro Señor. Es por lo que hemos aprendido de Él y anhelamos y queremos ser como Él es. Entonces en eso se despiertan todo tipo de preguntas, curiosidades, asombros. Y preguntan, ¿y por qué así? ¿Por qué vivís de esta forma? ¿Por qué hacer así? ¿Por qué hablar así? Bueno, siendo expuestos a la luz de las Escrituras, hermanos, nuestro entendimiento se va renovando y no somos los mismos que lo que pasó ayer o antes de ayer, sino que tanto más somos expuestos a la santidad del Señor y en la comunión con Él, ya no podemos volver atrás. Ya no volvemos a volver a disfrutar o a deleitar de aquellas cosas que antes nosotros nos gozábamos. De esa forma vamos comprobando, como nos dice Romanos, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vimos en el capítulo anterior, los últimos versículos que nos habían tocado, cómo el Señor y Cristo estaba dando orden en su iglesia y había establecido autoridades. Y Él ponía a esos dones que dio la iglesia, a estos varones que Él llamó, y vimos el ejemplo de Pedro, cómo lo llamó a pastorear a su iglesia. También apóstol. Vimos cómo Él usaba la palabra, que también era esa autoridad para su iglesia, para poder llevar adelante esta vida y cómo tomar las decisiones, cómo ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios para cada día, qué es lo que debemos hacer en ella, cómo proceder en diferentes situaciones que tiene la iglesia y que se le presenta, y cómo podemos someternos a ellas porque es la palabra de Dios. También vimos cómo la iglesia tiene autoridad para llevar adelante las diferentes tareas que tiene, cómo puede comprobar, cómo en el ejemplo que teníamos era cuando llamaron a aquel que iba a ocupar el lugar de Judas y había requisitos, y de la misma manera encontramos eso en las Escrituras. Por eso, y la iglesia unánime tiene esa autoridad para hacerlo conforme a lo que la palabra le enseña. Y eso veíamos cómo todo esto es dado por medio de Cristo, el Señor que está sentado ahora a la diestra del Padre. Estamos ahora, mis hermanos, acá en este capítulo 2, en el versículo 1, en la entrada, a la puerta del cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que los días previos a su ascensión, estando Él con ellos, les mandaba a que vuelvan a Jerusalén y que se quedasen allí y que estuvieran perseverando juntos, unánimes, hasta que llegara la promesa, la cual Él dijo: Juan ciertamente los bautizó en aguas, pero yo los bautizaré en Espíritu Santo. Eso es lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Y estamos aquí ya previo a eso, hermanos. Iba a acontecer de esa forma. Nosotros lo vemos hoy ya con la Escritura en mano, pero ellos estaban allí en ese lugar aguardando ese momento. Lo único que tenían como información es dentro de no muchos días. ¿Sí? Eso es lo único que ellos sabían. Ellos sabían que el Señor les dijo: esperen allí donde van a estar, en Jerusalén, y va a pasar esto con ustedes. Y lo único que tenían es esto. Nosotros hoy ya estamos viendo acá, previo a ese momento, la armonía, mis hermanos, del Señor, la firmeza de su decreto, el sabio consejo asombra, y a medida que cada uno de nosotros podemos ir mirando las Escrituras, relacionándonos con ellas, vamos a encontrar ese plan eterno del Señor, vamos a ir mirando cómo Él fue ordenándolo todo, planeando todo con anticipación, y nos asombra. Vamos a ver cómo
todo nos habla de la gloria de Cristo, de su gloria y cómo lo ha ordenado desde hace mucho tiempo, mis hermanos, y cómo Él lo va llevando a cabo en medio de este siglo malo. Y vamos a ver también, y creo que todos coincidimos en lo mismo, que nuestro entendimiento, cuando somos expuestos a esto, se vuelve tan pequeño, lo vemos tan corto, ¿cómo decirlo, mis hermanos? Nos vemos tan ínfimos ante ese cuadro, ante tanta sabiduría, que nos asombramos. Yo miraba esto y cada vez que vemos otros pasajes en las Escrituras y pensaba, ¿no? Uno a veces puede organizar, vamos a decir así, el día que tenemos, ¿sí? Arranca la mañana y nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer, esto, aquello, acá y acá. Y más o menos uno tiene una idea de lo que puede hacer, no sabe lo que va a hacer, está ese anhelo. Pero hubo algo que se cruzó en el camino, hubo un imprevisto y resulta que eso altera todo nuestro plan. Se viene todo abajo, ¿no? Y fíjense cómo cada uno de nosotros, viendo ante la situación, tratamos de ordenar, pero ¿qué pasa? O nos ocupamos de eso y dejamos lo otro, lo que teníamos planeado, o a veces haciendo malabares quizás podemos llegar a andar y tratar de hacer las dos cosas, o ocuparnos de las dos cosas. Pero generalmente o nos ocupamos de una y desocupamos otra y así. Pero mirando al Señor, mirando cómo Él en su gracia, en su favor, cómo ordenó todas las cosas, no deja de asombrar, mis hermanos, no deja de asombrar cómo Él ordenó todo, cómo Él lo lleva a cabo. Y gracias a Dios por eso. Pensaba cuando Él dice... al hombre habla y dice así, ¿no? En Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y lo que quiero describir con esto es lo que les decía recién. A la hora de planear, mi pensamiento es tan reducido, mis hermanos. No quiere decir que uno no pueda llegar hoy por la gracia del Señor, comprender. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, que podemos comprender las cosas que Él nos ha dado. Pero en cuanto a la sabiduría, mis hermanos, es impresionante. Es impresionante todo eso. Por eso sus caminos son muy distantes a los nuestros, sus pensamientos. Todo Él va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Por eso cuando dice acá... Cuando llegó el día de Pentecostés, dice acá el versículo que tenemos en puerta, en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, lejos está esto, mis hermanos, de ser una simple ubicación en el tiempo como para orientarnos o algo así, o como para pasar por alto y ya quedarnos ahí solamente con este versículo. Lejos está de ser así. Cuando llegó este día tiene en sí una armonía con las Escrituras y vamos a ver que no es al azar, no lo planeó el hombre, no es algo que dijo, bueno, a ver, vamos a ver si ya se está llegando al Pentecostés, no encontramos eso diciendo los discípulos, ¿no? Pero vamos a ver, por ahí quizás ahora ya viene. No es algo que estaba ordenado, vamos a este lugar. No, mis hermanos, queda de lado todo lo que nosotros podemos hacer, nuestros esfuerzos ante la soberanía del Señor. Él es el que lo planeó todo de esta forma. Entonces, sin lugar a dudas, creemos que los discípulos no estaban, no es que no estaban informados de lo que los rodeaba exteriormente, de lo que estaba aconteciendo. Sin lugar a dudas, vamos a ver que eran días festivos en los cuales había mucha congregación de personas ahí en Jerusalén y obvio que ellos sabían que se acercaba este día de Pentecostés. Ellos sabían todo eso, tiempo atrás habían estado celebrando Pascuas, los panes sin levadura, las fiestas de las primicias, era todo algo que ellos conocían bien. Pero el hecho de que el Señor haya mostrado esto, tanto desde el Antiguo Testamento para cumplirlo nuestro Señor Jesucristo, es algo precioso, es algo hermoso, que Él lo haya determinado así. La palabra Pentecostés, mis hermanos, no aparece en el Antiguo Testamento.
No aparece así conocida como ese nombre, se la conoce como las fiestas de las semanas, como las fiestas de las cosechas, las fiestas de las primicias. Ese es el nombre que lleva y lo vamos a encontrar y luego lo vamos a identificar en algunos versículos que tenemos acá para mostrarlo así de esa forma. Pero acá en el Nuevo Testamento recibe como nombre de Pentecostés debido al uso del idioma del griego que tenían y quiere decir quincuagésima. Esto es lo que quiere decirnos. Esto es 50. Y esto es a causa de las fiestas establecidas según la ley de Moisés. Y como les dije, no es algo que está saliendo a luz ahora. Esta fiesta ya es algo que venía el pueblo celebrando año tras año. Esto es algo que se venía dando. La fiesta de las semanas o Pentecostés era celebrada, mis hermanos, 50 días después de la Pascua. Y si ustedes vamos un segundo ahí en Levítico capítulo 23, vamos a ver cómo se daba todo esto. Levítico capítulo 23. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y el Señor empieza a dar un listado acerca de las fiestas que va a celebrar el pueblo. Y lo primero que va a marcar ahí en el versículo 3 dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Lo que él estaba marcando en primer lugar es el día del reposo, el día del Señor. ¿Sí? Eso es lo que estaban mandando ahí en ese lugar. Y después, lo que va a hablar, lo que yo les dije que veníamos... Esto se celebraba después de la Pascua, el Pentecostés, es lo que viene ahora, lo que dice acá, cuando hace mención de la Pascua, En el versículo 4 y 5 dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí tenemos ya el primer dato de lo que queremos mirar. Este es lo primero que hace mención aquí, aparte, después del día de reposo, que es lo que se celebraba ese sábado semanal y ellos debían guardarlo así. Y acá lo que está diciendo es, a los 14 días del primer mes se celebra Pascua. Y esta no es la primera vez que se menciona. Esto ya, si ustedes recuerdan, cuando el pueblo estaba allí en Egipto, en la tierra todavía, esclavizado, ya previo, ya casi al borde de salir de ese lugar, por las obras, las maravillas y prodigios y el brazo extendido del Señor, es lo último que se establece o se da para que el pueblo vaya a salir. Y es ahí cuando ellos tenían que preparar el cordero, examinarlo, fijarse que el cordero sea sin defecto, que sea de un año, ¿sí? Y poder al día 14, entre las 2 tardes, inmolarlo, sacrificarlo, y con esa sangre poder pintar los postes y dinteles de las puertas, y también al animal lo tenían que asar y comerlo, ¿sí? Apresuradamente. Esto es lo que tenía que pasar. Miren, ahí en Éxodo capítulo 12, encontramos el último versículo, los últimos versículos, vamos a ver, el versículo 23 dice así, ¿por qué estaba haciendo esto? Y ahí dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Sí? Este es lo que hacíamos mención aquí con respecto a todo esto.
Esto es lo que estaba diciendo el Señor, cómo el pueblo debía conducirse y qué es lo que tenía que hacer. Y eso es lo que vamos a ver, mis hermanos, y nos traslada a ver cómo esto tiene cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que se haya sacrificado este Cordero de esta forma nos tiene que llevar sí o sí a ver a la obra de nuestro Señor, a contemplar que esto era una sombra de lo que se iba a cumplir en Cristo. Allí el Cordero fue inmolado, fue puesto en los postes y dinteles de las casas, pasó el ángel por arriba y no hirió a los que tenían así la sangre del Cordero en los postes. Pero así también la obra de Cristo, su sacrificio, aquel Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, iba a tener un poder más eficaz, poderoso sobre todo aquel que se arrepiente y cree, aquel que mirara al Hijo que iba a ser levantado, como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, aquel que pusiera los ojos en ese Cordero al cual señaló Juan y dijo, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ese Cordero, aquel que lo mirara, aquel que creyera en él, la ira de Dios pasaría por alto a cada uno de aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Ese Cordero, vemos en Cristo ese Cordero sin defecto, como un Cordero sin mancha y sin contaminación, lo dice el apóstol Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, inmolado desde el principio del mundo, dice el libro de Apocalipsis. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, relacionamos así esta primera fiesta que vemos acá con la Pascua, con lo que vemos con nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en esa cruz. Y allí podemos apreciar eso. Lo segundo que vamos a encontrar, y ahí en el mismo libro de Levítico, si me acompañan una vez más, en el capítulo 23, en el versículo 6, dice así: al día siguiente, dice el versículo 6, ¿sí? Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levaduras. Ahí más adelante en el versículo 9 y el versículo 10 dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. La primicia era un puñado, un montón de grano, de lo que se cosechaba, lo primero que tenía, lo primero que iba saliendo, eso es lo que se traía para el sacerdote. Y esto iba a suceder así, de esa manera. El versículo 15 de este mismo capítulo dice así, en este mismo contexto, en este mismo momento, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, 7 días en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, 7 semanas cumplidas. Hasta la siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Dice así, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de fa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y esto es ya, se establece los 7 semanas de días, y que al final de todo esto lo que tenían que hacer es traer la cosecha de todos los frutos. Ya cuando había pasado todo esto, ya había madurado más el trigo y todo o la cebada, y había los primeros frutos, es lo que se tenía que presentar al Señor. Y esto, mis hermanos, lo que tenemos que apreciar acá, que es en nuestro Señor Jesucristo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, tuvieron cumplimiento todas estas cosas, o sea, todas estas fiestas, cada promesa, el templo, los sacrificios, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento se cumple a la perfección en nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en los sacerdotes que ministraban en el templo, el libro de Hebreos nos dice que sirven de figura y de sombra de las cosas celestiales, pero ahora, dice también en Hebreos capítulo 8,
tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto es, recuerden, figura y sombra. ¿Sí? Hebreos capítulo 10 también nos dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, lo que quería mostrar o lo que queríamos ver, mis hermanos, acá con lo que hace mención acerca de las fiestas que tenemos acá, conforme a la ley de Moisés, era una figura y una sombra de lo que se iba a cumplir en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos mirando, eso es lo que vemos, todo lo que les he mencionado acerca de los panes, y ya lo hemos visto con la Pascua. Ahora, ¿cómo relacionamos el Pentecostés con nuestro Señor? ¿Cómo vemos eso cumpliéndose en Él? Bueno, es que si Él, mis hermanos, es nuestra Pascua, aquí comienza a cobrar vida esa verdadera fiesta de las cosechas, de los primeros frutos. Cristo fue sacrificado, mis hermanos. Estuvo 40 días luego de su resurrección con los discípulos. Él y 10 días después llega la fiesta del Pentecostés. Y no es casualidad, porque en medio de estas fiestas, en medio de estos días, en medio de estas semanas que se están celebrando allí en Jerusalén, luego de que nuestro Señor fue entregado por nuestras rebeliones, en estos días después, cuando Él resucita, y se está dando todas estas fiestas, Él está con ellos, Él comparte tiempo con ellos. Pero también se va a dar lugar para que nosotros podamos apreciar el cumplimiento de todas las fiestas que hemos mencionado, de los panes sin levadura, de las primicias y también de lo del Pentecostés. Vamos a ver cómo va lo del pan sin levadura. Miren, se efectúa en su pueblo por la limpieza del pecado. Acompáñenme en 1 Corintios capítulo 5. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Qué es lo que pasó allí con este pan sin levadura? Ellos tenían que comer este pan sin levadura porque así habían salido de forma apresurada del tiempo que estaban allí esclavos en Egipto y no les dio tiempo a leudar, entonces no debían probar nada con levadura en ese tiempo, es lo que les dice. Y el apóstol Pablo, interpretando esa fiesta o ese acontecimiento, los lleva a los hermanos a poder mirar la obra de Cristo. Y 1 Corintios capítulo 5 dice así: está sucediendo algo en medio de la iglesia de los hermanos en Corinto. Está pasando algo. Hubo una situación, hay pecado en el medio, ¿sí? Y él dice en el capítulo 5, versículo 6, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leva toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él lo hizo así, ¿sí? Ya fue sacrificada por vosotros. El versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al momento de la Pascua fue quitar el pecado de una vez y para siempre. Y luego el pueblo puede presentarse como esos panes sin levadura, y de esa forma celebramos esa fiesta cada día de nuestra vida por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que hizo posible. Por lo tanto, llama a que no nos contaminemos más de esa levadura, así como de esa malicia y de maldad, como lo dice acá. Ese es nuestro andar diario, y eso es lo que Cristo hizo, y es lo que estamos viendo del Antiguo Testamento, lo que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. El hecho de haber sido quitado nuestro pecado y ya no vivir más de esa misma manera, ya no hacerlo más de esa misma forma. ¿Por qué? Porque ya fue sacrificada nuestra Pascua, que es Cristo Jesús. Y las Escrituras hacen hincapié una y otra vez en el hecho de abstenernos de toda especie de mal, nos dice la palabra, para no volver a pecar contra aquel que ya fue sacrificado, aquel que ya pagó el precio de nuestra redención, aquel que pagó el precio de nuestro pecado. Y su iglesia ya no debe vivir como si esto no aconteciese.
o no hubiese pasado. Ya no debe vivir como si Cristo no hubiese pagado el precio. Debe vivir conforme a eso, sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y que hemos sido comprados no con cosas corruptibles, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces el apóstol Pablo anima a los hermanos a que consideren esto, de que ya no pueden vivir como si nada pasó. Y eso también tiene que ser un llamado de atención para cada uno de nosotros, mis hermanos, porque Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Él es la víctima, Él es el Cordero que fue inmolado y sobre Él cayó la ira de Dios. Y no sobre nosotros, no sobre aquellos que hemos puesto los ojos en Él. Entonces, nuestra vida no tiene que hacer de cuenta que no pasó nada. Es más, el libro, la carta a los Hebreos, habla acerca de estas cosas y dice, el versículo 26 del capítulo 10, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice también, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, mirando esto, no podemos quedarnos también con que, bueno, simplemente es un simple dato allí en Levítico, que es una simple fiesta de panes sin levadura. Habla de su iglesia, de cómo el Señor hizo efectiva la purificación de todo su pueblo, habiendo quitado de una vez y para siempre todos los pecados. Entonces ahora, conforme a lo que Él hizo, bueno, vivamos así, ya no contaminándonos con esa levadura. Pero ahora, dice Hebreos, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, esto es Hebreos 9:26, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio al pecado. Esto lo hizo posible así nuestro Señor, en ese mismo sacrificio, en esa Pascua. Y en cuanto a la siguiente fiesta, en cuanto a las primicias, eso nos habla de esa resurrección, y Pablo también vuelve a interpretar este pasaje guiado por el Espíritu Santo, como también Cristo tiene mucho que ver en esto y en Él tiene ese cumplimiento. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección. Versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, para acá, entonces somos los más dignos de conmiseración. Pero no, la obra de Cristo habla de una esperanza eterna, el hecho de que va más allá, cuando dejemos este cuerpo, cuando pasemos a estar con Él, habla de más allá, no habla solamente de acá. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y eso es lo que tiene que ver, mis hermanos, con lo que está acá interpretando Pablo. No habla simplemente de presentar esa primer primicia que se hablaba en las fiestas, habla también de que Cristo se presentó y Él tenía que tener la preeminencia en todo, y Él es el que se presentó como esas primicias, Él es el primero de la resurrección de los muertos. Él es el que venció a la muerte. Él fue suelto de los dolores de la muerte, mis hermanos. Y todo esto, incluyendo la fiesta de Pentecostés, tiene el cumplimiento en Cristo
su ascensión, su ofrenda, su sacrificio, hace que todo esto sea posible y que no es necesario ni añadir ni quitar nada a esta obra preciosa que Él hizo, porque es eficaz, es perfecta, es agradable al Padre. Por lo tanto, cada uno de nosotros estamos completos en Cristo. Cada uno de nosotros hemos recibido de su gracia, de su favor, todo lo que necesitamos. Él nos hizo aptos para estar delante del Padre. No hay otra ofrenda que pueda aceptarse de ahora en más. No hay algo que nosotros podemos agregar como para mejorar o arreglar. No, mis hermanos, la obra del Señor es así. Su obra es así. Si ustedes me acompañan en el libro, en la carta a los hermanos en Colosenses, en el capítulo 2, para que no se altere este orden de lo que de lo que Cristo ha hecho en su iglesia y los hermanos no sean movidos de su manera de pensar, Colosenses capítulo 2 dice así, en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. ¿Sí? Entonces, pensábamos, y una vez volviendo a lo mismo en cuanto a las sombras, en cómo todas estas cosas se fueron cumplidas en Cristo. Y ya no había más necesidad de agregar más sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque acá estaba el Cordero que quita el pecado y que hace eficaz esa obra de purificación total, completa en la vida de la persona. Ya Él con su sacrificio quitó toda esa malicia, el pecado de la vida de los suyos. Entonces no hay nada más que añadir a todo esto. Vemos cómo se cumple en Él todas estas cosas a la perfección, mis hermanos. Y lo que va a acontecer ahora en Pentecostés, ya cuando el Señor nos permite llegar allí, si nos da vida, es algo de lo que el Señor también ya venía hablando con sus discípulos de hace tiempo. Ya es algo que venía conversando con cada uno de ellos. Y ustedes recordarán, acompáñenme allí en Juan capítulo 4. Estas conversaciones se dan en el momento en que la mujer samaritana deja al Señor y vienen los discípulos a acercarse para hablar con Él, para traerle comida, preocupados porque el Señor no comía y bueno, la conversación a la cual lleva el Señor es otra. Pero miren, Juan capítulo 4, versículo 32, dice así. Bueno, el versículo 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que
el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Sí? Y acá el Señor ya comienza a hablar y da a entender esto es lo que van a hacer ellos. Hoy se mencionaba acerca de lo que conocemos como la Gran Comisión, el mandamiento que hemos recibido, y esto tiene que ver con lo que Él les viene hablando en el capítulo 1. Quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo y me van a ser testigos desde allí, desde Jerusalén, por Samaria, hasta el último de la tierra. Y esto lo que les está diciendo es, miren los campos, ya están para la siega. Y el hecho de que se pueda dar la fiesta de Pentecostés habla de eso. A la última semana tenía que ver con la cosecha, con esa siega. Y vamos a ver cómo el Señor, este Señor de la mies, por su obra, por su sacrificio, hizo posible de vencer la esclavitud del pecado, a Satanás, al imperio de la muerte. Y cómo por eso ahora se puede predicar o pregonar la libertad a los cautivos, cómo se puede compartir el Evangelio de Cristo y que los corazones puedan volverse al Señor por medio de la predicación de su palabra, del Evangelio, de su cruz. Ahora se viene ese tiempo en el cual ya dice el Señor, bueno, acá están, miren, estos son los campos, vayan y hagan lo que les corresponde, hagan esto, miren el campo, ya está listo, pero Él estaba pensando en lo que iba a pasar con su obra, con su sacrificio. Y ahora estamos en este acontecimiento. Ahora van a ser llenos del Espíritu del Señor para poder dar testimonio e ir a cumplir con ese mandato que el Señor les dio. Ahora, mis hermanos. Eso es lo que quiere decir el hecho de que cuando llegó el día del Pentecostés. Está llegando esa fiesta de las cosechas. Esta fiesta de las semanas está llegando a su fin. Y de aquí van a ser llenos del Espíritu Santo y van a llegar a cumplir la labor que el Señor les mandó. Ahora se está por dar todo esto. Es acorde a como el Señor lo había planeado, a como Él lo había dicho. Aquí, mis hermanos, el Señor de la mies está a punto de enviar poder a sus obreros para enviarlos a su mies. Él está por hacer eso. Está por cumplir esa promesa de la cual iba a recibir del Padre y que había anunciado que iba a pasar así. Miren, acompáñenme en Salmo 126. Dice el versículo 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Sí? Cuando esto todo acontezca, recuerden lo que Cristo decía en Lucas capítulo 4, Él vino para pregonar libertad a los cautivos. Y así también por medio del Evangelio hacemos todas estas cosas. ¿Sí? El hecho de anunciar la salvación en Cristo Jesús y el perdón de pecados y el arrepentimiento en Él. Y el versículo 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehued. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Sí? Y esto nos habla acerca de lo mismo, de predicar las buenas nuevas de nuestro Señor. Y eso lleva su labor, su arduo trabajo, la confianza siempre puesta en Él, de descansar en Él, que es su obra, rogando al Señor que con denuedo podamos compartir sus palabras, y Él es el que hace brotar eso en cada corazón y puede venir a Cristo esa persona que no lo conoce. Eso tiene que ver, mis hermanos, cuando se hace mención acá Lucas, cuando dice cuando llegó el día de Pentecostés.
Eso es lo que tiene que ver. Cuando nos habla acá en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 1, el mismo de Hechos que estamos viendo, algo más que resalta, dice que estaban unánimes, ¿sí? Juntos, unánimes juntos, dice. Y eso tiene que ver con el hecho de estar de común acuerdo, todos juntos a una. Esto se destaca una y otra vez en este tiempo que ellos pasaban, era el andar de los hermanos y estaban así. Todos estaban por lo mismo, creían lo mismo, hablaban lo mismo, buscaban lo mismo, esperaban lo mismo, es un cuerpo, una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Y pensaba en eso, mis hermanos, ya hemos hablado acerca de estar unánimes, pero me llama la atención como lo dice acá, estaban todos unánimes juntos. Y pensaba que podemos estar 50.000 personas reunidos acá, pero si no hay esa unanimidad, podemos estar solamente juntos y quedarnos solamente con esa descripción. Pero vuelvo a hacer hincapié en la obra de nuestro Señor. Es tan poderosa y eficaz que hace posible que sea el número que sea, puedan todos estar unánimes, juntos, en un mismo sentir, buscando lo mismo, buscando a su Señor. Y nosotros tenemos que ver que también estemos en ese andar de la iglesia cada día que pasa en este mundo. ¿De poder estar así? Lo escribe el libro de la carta a los Romanos, nos habla acerca de estas cosas en el capítulo 15. Podemos apreciar allí, dice Pablo, escribe a los hermanos en los versículos 5 y 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes a una voz, diciendo lo mismo, sintiendo lo mismo, buscando a nuestro Señor. También lo habla 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, otra situación que acontece en la iglesia y Pablo habla acerca de las divisiones o las situaciones que estaban pasando y anima a los hermanos y dice en el versículo 10, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Había problemas, ¿no? Había uno que decía, bueno, yo soy de este, yo soy de aquel, pero veamos cómo estábamos en Hechos, unánimes, juntos. También, 2 Corintios, en el capítulo 13, dice, ya al final de la carta dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, el versículo 11 del capítulo 13, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Otra vez hablando y animando a los hermanos de velar por estas cosas y que se puedan dar vivir en la iglesia del Señor. Miren, mis hermanos, hoy hablábamos a la mañana en el tiempo de la cena y mirábamos el pasaje de Corintios cuando decía, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Sin lugar a dudas, van a acontecer todas estas cosas, es algo inevitable. Pero roguemos al Señor de que cada uno podamos andar en ese sentir, buscar lo que es de Cristo y no lo nuestro. Pablo anima eso constantemente en la carta a los filipenses. Y vemos a la iglesia acá esperando al Señor su promesa que sea así de esta forma, unánimes, juntos. Ahora, habiendo visto esto, hermanos, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad ante lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, viendo que estamos en puertas de la llegada de la promesa que el Señor hizo a los discípulos, ellos no lo sabían, y nosotros también tenemos una promesa de nuestro Señor de que Él va a volver a buscar a su pueblo. Y tampoco nos ha dejado fecha ni tiempo en el cual va a volver, y de la misma manera nosotros tenemos que perseverar aguardando esa promesa de nuestro Señor, no descuidando ninguna de las responsabilidades que tenemos
y honrando al Señor en todo. Honrando al Señor en todo. Por eso Pablo escribe a Tito, inspirado por el Señor, y le dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Eso es lo que aguarda su pueblo, ese regreso de su Señor. Hoy compartían, ¿no? 1 Timoteo 6. ¿Hasta cuándo voy a guardar el mandamiento? Bueno, hasta que el Señor saque a luz, haga visible. Hasta que el Rey de Reyes quiera, el Señor de Señores quiera. Bueno, pero ¿hay una fecha? No tenemos fecha. Y debemos hacerlo con gozo, mis hermanos, cada día, aguardando eso. ¿Qué más? Aparte de aguardar, bueno, vimos lo relacionado con las fiestas de esta cosecha. Si esto se ha dado, si Cristo hizo posible esto, que se dé así de esa forma, mis hermanos, que por su palabra y su predicación, la predicación de la cruz, corazones duros se vuelvan a Él, bueno, salgamos, mis hermanos, y compartamos ese evangelio a aquellos que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Se compartió acerca de esa comisión que se nos dio. Y hacer discípulos, dijo el Señor. Entonces, si tenemos esa tarea, pongamos las manos en el arado y no miremos hacia atrás, porque aquel que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Tampoco es mi discípulo, dice el Señor. En esa tarea, en esa manera de trabajar y de predicar, la vida de nuestro hermano Pablo es de ánimo, y algo que él destaca es que la gracia del Señor hizo eso en él. No estoy exaltando a Pablo, pero sí quería mencionar algo que él dice en pos de esta labor y de esta tarea. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 6, dice así: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, dice así. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Y aún seguía anunciando la palabra. Por los que ya el Señor había salvado, y podía él seguir desde donde estaba, poder animar a los hermanos y siendo de edificación con todo lo que Cristo le dio, pero también aquellos que el Señor iba a llamar más adelante. Que la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, dijo, a mí me detuvieron ahora y sufro modo de malhechor, pero la palabra no está presa. Va a seguir corriendo. Va a seguir corriendo. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros también tenemos la misma tarea, porque la promesa del Señor está en que Él va a volver a buscar a su pueblo. Y el apóstol Pedro, pensando en esto, en el capítulo 3 de su segunda epístola, dice en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No sabemos dónde están los suyos, aquellos que el Señor va a salvar, aquellos que le pertenecen a Él, aquellos que Él está esperando que se arrepientan. Solo Él lo sabe. Nosotros no. Pero sí se nos dio la responsabilidad de anunciar el Evangelio, de predicar el Evangelio. El Señor conoce a los que son suyos. Nosotros tenemos tarea que hacer por amor a nuestro Señor, a ese Señor de la mies que nos encomendó esta tarea. Unánimes, buscando los intereses de Cristo. Dice en el libro de Amós 3, dice, pensaba en esto, ¿no? Andando juntos, si no estuvieran de acuerdo. Ya si dos no nos podemos poner de acuerdo, imagínense un número más amplio. Pero vuelvo a hacer hincapié en el poder de la obra de nuestro Señor. Que toda diferencia puede quedar de lado, siendo tratada a la luz de las Escrituras, a los pies de Cristo. Amén. Que el Señor nos dé, mis hermanos, la gracia de poder
obedecer al mandato de Él, deleitarnos cada día de vida que nos da. Alguna característica que tenían las fiestas que celebraba acá es que lo tenían que hacer con alegría. Y eso me llevaba a pensar, bueno, lo creo que lo dice Deuteronomio, ¿no? Que esto tenían que celebrarlo con alegría. Y no olvidando que fuisteis esclavos en Egipto, decía. Y también para nosotros en este diario vivir, con gozo, sabiendo que Él nos rescató de aquel lugar del cual nosotros no podíamos salir. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Por eso pienso cuando dice Deuteronomio, el capítulo 16 dice que esto lo iban a celebrar con alegría. Y de la misma manera, mis hermanos, vemos la obra de Cristo y es suficiente motivo de gozo para cada día de nuestra vida. Amén. Gracias al Señor por ello. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, gracias por tu cuidado y tu consejo, Señor. Gracias por tu palabra y por permitir que podamos apreciar la obra de tu Hijo, Señor, cada día que pasa. Gracias, Señor, por Él, porque lo ha hecho todo bien, Señor, lo ha hecho todo perfecto, ha sido acepta su ofrenda y por Él, Señor, podemos acercarnos a ti, oh Padre, cada día para rogar tu gracia, para vivir, para hacer lo que nos has encomendado, para también vivir con ese celo, Señor, por ti, con el gozo y el deleite en tu palabra. Oh Señor, gracias por eso. Ruego que obres en cada corazón aquí presente. Que eso pueda incrementarse en cada uno de mis hermanos, cada día que pasa, que eso pueda verse aún más en nuestras vidas, Señor, para que la gloria sea siempre de ti, Señor, y no nuestra. Tú eres el único que puede hacer eso en nosotros, Señor. Gracias, oh Padre, por todo. Señor, si aquí hay personas que no te conocen, te ruego, Señor, que obres en ellos también y que los lleves a poner los ojos en ese Cordero, Señor, que fue sacrificado a fin de que sea libre, Señor, salvo del día de la ira. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.